Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Ahora sí, estamos en vivo y en directo en nuestro programa Retruco. El día de hoy hablaremos de un tema tan interesante, porque cuando hablamos de los niños, de los adultos, pero también los jóvenes, ¿cuál ha sido el rol de los jóvenes en esta pandemia después de 17 meses de esta emergencia sanitaria, donde incluso se han visto lamentablemente afectados, por ejemplo, con su campo laboral? Para muchos jóvenes que comienzan con algún emprendimiento, con alguna idea o incluso han salido siendo de una carrera universitaria, uno se pregunta, bueno, ¿cómo son los impulsos? ¿Cómo hoy en día comienza esta actividad o a reactivarse? Usted sabe que existe lo que es el Instituto Nacional de la Juventud. Un 12 de agosto se conmemora el Día de la Juventud, el Día de los Jóvenes, que tuvimos visita a nivel nacional, llegó hasta la región de Magallanes para dar impulso, para dar también el conocimiento de diferentes planes de trabajo y en especial la importancia del joven. Por eso queremos el día de hoy hacer un programa de retruco impulsado y para ellos, para los más jóvenes que saben que se corta la edad del grupo etario entre los 14 hasta los 29 años. Bueno, vamos a presentar a Renata Santander Ramírez, que es directora nacional del Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. ¿Cómo está? Bienvenida, un gusto de después de tantos kilómetros de distancia estar presente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Agradecerle, directora, de estar acá a esta hora. ¿A cuántos estamos? ¿Qué hora tiene usted? Nosotros acá en Santiago estamos a 21:06 de la noche. Exacto, acá 22:06. Agradecerle también el tiempo y la disposición que tuvo para poder estar en contacto con nosotros a nivel nacional y enfocarse también en la región de Magallanes. Hace muy poquito estuvo acá en la zona. Así es, estuvimos ahí recorriendo varias localidades, también conociendo varios proyectos de la región de Magallanes, así que felices, esperamos volver muy pronto. Tenemos varios proyectos ya encaminados en la región, así que estaremos muy pronto de vuelta ya, ojalá durante el mes de agosto o si no durante el mes de octubre, así que espérennos que vamos de vuelta. Qué bueno que sea así, directora. Y preguntarle, porque el programa del día de hoy vamos a hablar de los jóvenes, cuál ha sido el rol de los jóvenes en esta pandemia. En muchas oportunidades el no estoy ni ahí yo creo que ya no se puede utilizar. Creo que los jóvenes están muy ahí en diferentes aspectos sociales y demandas sociales que existen. Han sido incluso los impulsos de diferentes movimientos o de debates, incluso de conversación. ¿Cómo hoy en día, de 17 meses que han transcurrido, directora, cómo has visto la iniciativa, el trabajo o incluso este balance que se podría hacer a nivel nacional de la participación de los jóvenes en la pandemia? A ver, yo creo que desde el estallido social hacia adelante la participación de las y los jóvenes ha sido preponderante, ha sido prioritaria y ha sido mayoritaria también en distintos aspectos de la vida. Creo que la participación política convencional y no convencional ha sido un tema que se ha realzado y lo cual nos tiene bastante contentos. Los jóvenes hoy día están participando a través de distintos movimientos, a través de distintas organizaciones y también a través de la política tradicional, a través del voto, de una forma muy fuerte. Lo comentábamos en la visita anterior, la participación política que hubo desde el plebiscito hacia adelante y considerando también la elección de las y los constituyentes ha marcado un antes y un después respecto a la participación política de los jóvenes. Hoy día que tuviésemos en una primera instancia, después de las primarias, 2 candidatos relativamente jóvenes, también da cuenta de ello. Y otra forma de participación que es muy valorable y que hoy día hemos visto, sobre todo en época de pandemia, tiene que ver cómo los jóvenes, a través de distintas instancias de voluntariado, han podido ir en ayuda de, por ejemplo, los adultos mayores, de, por ejemplo, las personas que más lo necesitan, la generación de ollas comunes, etcétera. La ayuda a la misma comunidad que los rodea ha sido también una temática a resaltar en esta pandemia. Y obviamente nos hemos visto muchas veces como jóvenes obligados también a reinventarnos por la pandemia, por la falta de trabajo, etcétera.
Y ahí también entra a jugar un rol muy, muy importante cómo finalmente los jóvenes a través del emprendimiento no solamente contribuyen y generan un ingreso adicional a sus hogares, sino que también innovan respecto a distintas ideas o distintas temáticas que anteriormente muy posiblemente no se hubiesen atrevido a desarrollar. Así que la participación juvenil hoy día creo que es muy potente, está además muy diversificada en distintas áreas, lo cual es un desafío enorme para nosotros como institución. Es un desafío y también haber, me imagino, impulsado diferentes líneas de trabajo. Yo sé que ustedes también lideran diferentes actividades y donde como hoy en día el joven ya no se puede decir no está ni ahí porque está sumamente comprometido y también tiene esta participación ciudadana muy activa. Cuando hablamos de los jóvenes, ¿qué pasa, directora, cuando a lo mejor no siempre se visualiza que los jóvenes también han sido afectados? Y, por ejemplo, hablábamos del trabajo. Para muchas empresas fue más fácil desvincular a una persona que estaba prácticamente muy reciente en un trabajo o no tenía tantos años de experiencia, y creo que los jóvenes, este grupo de fuerza laboral fue muy afectada. Incluso yo no sé si usted tiene estadística, pero me imagino que ustedes también trabajaron de la línea con empresas, con diferentes líneas de cadena productiva o líneas de la línea empresarial, también en conjunto con el Ministerio del Trabajo, de cómo impulsar, de cómo motivar a los empresarios que también se reactive este empleo hacia los más jóvenes que en muchas ocasiones, al no tener tanta experiencia, son los más afectados incluso en esta pandemia. Sí, la verdad es que nosotros al inicio de la pandemia fuimos efectivamente la fuerza laboral más perjudicada por dos razones que tú ya mencionabas. Tiene que ver con las áreas de trabajo en las cuales los jóvenes históricamente se habían desarrollado. Jóvenes que, por ejemplo, no tenían experiencia laboral, generalmente ocupaban las plazas laborales de trabajos part-time, de trabajos de medio tiempo, no de una jornada laboral extensa. Por tanto, obviamente, en el momento en que la pandemia más duro nos tocó fue precisamente cuando se empezaron a desvincular a aquellas personas jóvenes de los trabajos habituales que ocupaban. Luego de eso también nos tocó poder generar a través de distintas instancias de colaboración, a través de distintos ministerios, la generación de la reactivación económica que finalmente va aparejada a distintos puestos de trabajo ofrecidos para las y los jóvenes con el objetivo de poder volverlos a insertar a este mundo laboral en el cual habían sido excluidos precisamente por la pandemia. Así que nos ha tocado también un arduo trabajo con ello, pero también vimos una oportunidad muy importante en esto de la falta de trabajo finalmente, que es lo que ya te comentaba, que tiene que ver con el emprendimiento. Muchos jóvenes, al verse desvinculados o sin trabajo, tuvieron que optar por generar a través de sus distintas ideas o a través de sus distintas iniciativas un emprendimiento con el objetivo de poder volver a generar ingresos para la familia, y es ahí donde el emprendimiento juvenil juega un rol absolutamente fundamental en esto también de la reactivación económica, y para ello, como Instituto Nacional de la Juventud, hemos generado distintos programas e iniciativas que apuntan precisamente a eso. Nosotros entendemos que obviamente el INJU, con los recursos que hoy día maneja, no nos alcanza para poder generar incubadoras de emprendedores, pero sí queremos ser pre-incubadoras con el objetivo de poder entregar herramientas a las y los jóvenes para que así puedan también optar el día de mañana a distintos capitales, como el capital semilla, como el capital abeja, Cercotec, Corfo, etcétera, que sí ofrecen montos importantes para que las personas puedan emprender. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poder prepararlos para que ellos precisamente puedan luego poder crecer y optar a estas alternativas que son absolutamente buenas y que son finalmente recursos del Estado que están destinados a ello. Directora, y cuando vino hacia Magallanes y comenzó su gira, incluso nacional desde Magallanes, desde nuestra región, en la conversión del mes de la juventud, todavía no se termina, es hasta el último día de agosto. Así es. ¿Cómo vio la región? ¿Cómo vio si es que estaba la juventud involucrada? Me imagino que ya puede haber ciertos análisis, ver qué rol también tiene acá lo que es INJUP Magallanes. ¿Hay ya algunas estadísticas, algún resumen de esta gira que hizo a nivel nacional? Sabemos que conoce muy bien Torres del Paine, vino a impulsar también algunas actividades con CONAF.
donde ahí la juventud hace un rol muy importante en la conservación de nuestro hermoso Parque Nacional, el trabajo de los guardaparques o quienes motivan a que se cuide la naturaleza también de acá en la región de Magallanes. Pero ¿cuál fue el balance que sacó después de su visita? Mira, la verdad es que un balance bastante positivo. Creemos que la región de Magallanes y su juventud está absolutamente comprometida con distintas causas. Y es labor nuestra, labor del INJU, sobre todo en la región de Magallanes, poder reactivar aquellas causas que finalmente hacen que las y los jóvenes se movilicen. Es por eso que en conjunto con la dirección regional estamos generando un voluntariado con el objetivo de poder volver a las Torres del Paine, reactivar lo que es los voluntariados, los BTP, los Vive Tus Parques, los distintos parques nacionales que tenemos a lo largo de nuestro país para poder volver a reencantar y poder volver a conectar con aquellos jóvenes que debido obviamente a la pandemia han estado excluidos de poder generar acciones voluntarias en los parques nacionales. Sabemos también que hoy día una de las deudas importantes que tenemos como juventud, sobre todo en la región de Magallanes, tiene que ver con el involucramiento de las mismas juventudes en sus propios atractivos turísticos. Es por eso que para esta vez, y a diferencia de todos los otros voluntariados que hemos hecho, vamos a cerrar la convocatoria principalmente para las personas, para las y los jóvenes magallánicos que puedan participar de estas acciones voluntarias que vamos a generar en las Torres del Paine, para que primeramente sean ellos, los propios jóvenes de la región, los que puedan vivir esta experiencia, que es una experiencia realmente fascinante y que nos encantaría que pudiésemos llenar los cupos que vamos a tener ahí. Estamos todavía cerrando cuántos van a ser, pero nos encantaría que fuera solamente región de Magallanes la que pudiese intervenir su propia región. También, más allá de las cosas buenas, que fueron muchos, tenemos también una apreciación bastante importante respecto a la salud mental de las y los jóvenes en la región de Magallanes y generalmente en las regiones más extremas, que finalmente el clima, el tiempo, etcétera, hacen que finalmente esas externalidades afecten a la vida emocional de las personas y sobre todo en época de pandemia, de encierro de las personas jóvenes. Es por eso que desde el INJU tenemos un programa que es uno de nuestros programas insignes, sobre todo en época de pandemia, que es Hablemos de Todo. Hablemos de Todo finalmente lo que hace es entregar a través de una plataforma digital distintas informaciones para las y los jóvenes, obviamente de carácter de interés juvenil, con el objetivo de poder entregar una información certera, y también ofrecemos de forma absolutamente gratuita y absolutamente confidencial para todas las y los jóvenes que sí lo necesiten un chat de atención psicológica donde al otro lado no va a haber una máquina, sino que va a haber una psicóloga o un psicólogo que finalmente los va a poder ayudar, los va a poder contener y también los va a poder orientar en referencia a las distintas temáticas que ustedes tengan para conversar. Sabemos que muchas veces las y los jóvenes no tenemos las confianzas necesarias para poder conversar o con la familia o incluso con los amigos más cercanos por temor a ser juzgados. Es por eso que la Hablemos de Todo es la plataforma ideal para poder generar este tipo de conversaciones sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de juicio de valor, lo que hace que sea una alternativa muy muy buena para todos aquellos que necesiten conversar. Directora, ¿cómo pueden llegar, Renata, a Hablemos de Todos? ¿Cómo los jóvenes pueden...? Qué importante lo que señala, porque para que después me cuente esta plataforma desde cuándo comenzó, si hay un balance ya de ella, cuáles son las herramientas que entregan. Cuando hablamos de salud mental, claramente estamos hablando de un tremendo tema que Chile va a tener el día de mañana. Ya lo tenía antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia igual va a quedar. Entonces, para que nos cuente cómo es esta herramienta, porque en muchas oportunidades pasa que cuando estamos en una región tan alejada como la región de Magallanes, se siente como que ciertos programas son abordados más para el sector central o que funcionan mejor. Entonces, si hoy en día tengo un joven que a lo mejor necesita un apoyo, un seguimiento, una contención, y también uno le gustaría saber quién está detrás de este equipo, quién está detrás del teléfono, quién está detrás del chat. La desconfianza igual a veces pasa, que dice, bueno, ¿qué tanto me puedo yo involucrar con esta persona o con este profesional? Cuéntanos un poco de qué se trata, Hablemos de Todo y para quién está dirigido y cuándo se debería utilizar o cuándo se puede utilizar. ¿Y qué pasa si un joven en el día de hoy llama desde la región de Magallanes o chatea desde la región de Magallanes? Y hay que dejar claro que cuando hablamos de la brecha de jóvenes, ¿desde qué edad hablamos, directora?
Hablamos desde los 15 hasta los 29 años que pueden obviamente acceder a este chat y hacer uso de lo que ello conlleva. Contarles de qué se trata esta plataforma. Es una plataforma que tiene distintas temáticas con el objetivo de poder generar conversaciones de distinta índole sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de tapujo. Tenemos distintas temáticas como son la ansiedad, la angustia, la depresión, el suicidio, la violencia hacia nosotros los propios jóvenes, el bullying, el ciberbullying, el ciberacoso, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, el embarazo adolescente, violencia en la pareja, en el pololeo, consumo de alcohol, drogas, etc. Hay varias temáticas que pueden ustedes consultar como primera fuente, son temáticas que obviamente nosotros hemos trabajado con cada uno de los servicios asociados con el objetivo de tener la información obviamente desde las mismas fuentes del Estado que nos brindan a través de su conocimiento de estos distintos temas. Esta plataforma además integra el chat, que es un chat que es de libre uso, que es absolutamente confidencial y que además es absolutamente gratuito, que funciona todos los días, de lunes a viernes, entre las 11 de la mañana y las 20 horas, es decir, las 8 de la noche, y ustedes al otro lado van a tener con quien conversar, van a ser psicólogos y psicólogas de nuestra fundación, de la fundación que nosotros tenemos para trabajar a través de esta plataforma, que es la Fundación para la Confianza, una fundación que a través de un convenio de colaboración con INJUF genera la prestación de las y los profesionales que están al otro lado de este chat, es decir, nunca se van a encontrar con alguna máquina o con alguna persona que no esté capacitada para poder atender las distintas necesidades de aquellas personas que consultan. Pueden hablar absolutamente de todo lo que ustedes estimen conveniente, pueden hacer las consultas que sean necesarias, y uno de los mayores plus de este chat tiene que ver con que, de ser necesario, las y los profesionales que están al otro lado de la línea del chat van a tener la potestad de poder finalmente derivar aquellos casos que sean de extrema urgencia, ya lo hemos hecho, con el objetivo de también tener una atención continua o un tratamiento continuo para cualquier tipo de tratamiento que sea necesario. Nosotros acabamos de... Renata, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo la gente cómo el joven accede a este chat? ¿Hay un número especial? A través de la plataforma. A través de la plataforma, que es www.hablemosdetodo.injuf.gov.cl. Ahí esa es la dirección de la plataforma, y ahí van a poder acceder en el lado superior derecho, si no me equivoco, de la pantalla, van a poder acceder al chat. Comentarles también que nosotros ya llevamos un año desde la implementación de este chat. Obviamente esta iniciativa se genera con el objetivo de poder dar una respuesta pronta y oportuna al problema que habíamos evidenciado de la salud mental de las y los jóvenes de cara al encierro, de cara al confinamiento que tuvimos, obviamente por pandemia, y estamos muy muy contentos. De hecho, mañana tenemos una pauta para precisamente el relanzamiento de este chat y de esta plataforma en general. Al día de hoy tenemos cerca de 3.600 consultas a través del chat. Mayoritariamente, debo decir, son los jóvenes entre 29 y 24 años los que consultan, y en cuanto a género tenemos una diferencia abismal. El 78% de nuestras consultas las hacen mujeres, y el 18% las hacen hombres, y tenemos casi un 3% de personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, así que tenemos una preponderancia muy muy importante de mujeres en cuanto a las consultas. Y una de las cosas, bueno, importante, porque ahí la gente puede ingresar, los jóvenes pueden ingresar y se les hace una contención y un seguimiento e incluso una derivación, lo que mencionaba Renata, en caso de que así lo fuera necesario. Me imagino que se debe haber pesquisado en algunos casos un poco más extremos que otros, y claramente hay que intervenir. Otro de los puntos que mencionaba en la entrevista era el emprendimiento. Habitualmente cuando se emprende en esta edad, en la edad más joven.
Bueno, nunca es tarde para emprender. Creo que hay varias historias, y en especial con esta pandemia, de gente más adulta que también ha emprendido. Pero ¿cómo convencer? ¿Cómo se ha hecho también para aportar, para ayudar, para promover a las postulaciones, promover el seguimiento, al acompañamiento? ¿Qué pasa ahí cuando ya hay jóvenes que igual no la han pasado muy bien con el emprendimiento, que incluso han tenido que cerrar su emprendimiento, siempre han sido de una línea de emprender, y ahí cómo ha intervenido el INJUB directamente? Bueno, nosotros tenemos una línea de trabajo que está dedicada precisamente al emprendimiento, que es nuestro eje laboral, vocacional, que finalmente lo que hace es entregar distintas herramientas para que los jóvenes puedan emprender. Primeramente, a través de una inserción, a través de distintos cursos y talleres que finalmente dan las herramientas a nuestras y nuestros jóvenes para que puedan emprender a través de un campus, que es nuestro campus INJUB, donde no solamente existen las herramientas para poder emprender, sino que también existen herramientas con el objetivo de poder enseñar distintos oficios a nuestras y nuestros jóvenes. Luego de eso tenemos nuestro INJAB. El INJAB es una modalidad que tenemos en 5 regiones de nuestro país a la fecha. Esperamos de cara al 2022 tener en 7 regiones que son finalmente coworks de libre acceso también, donde las y los jóvenes pueden ir a hacer redes, ir a generar sus propios talleres, posicionar también a sus propios emprendimientos con el objetivo de poder generar las colaboraciones entre los mismos jóvenes para poder llevar a cabo y para poder potenciar también sus propios emprendimientos. Y nuestro programa Mi Emprendimiento propiamente tal, que ya es como el presemillero que yo les comentaba, que tiene que ver con distintas sesiones. Tenemos 3 ejes de este programa Mi Emprendimiento distinto. El primero es para aquellas personas jóvenes entre 15 y 29 años que están dentro de alguna dentro del CENAME o de alguna de sus organismos colaboradores. Esa es una línea del emprendimiento para que ellos también tengan las oportunidades y las herramientas para poder emprender. Luego, Mi Emprendimiento de 15 a 18 años, porque es un rango etario distinto al de los 19 y 29. Entonces así está dividido en 3, con el objetivo de poder también apuntar hacia los intereses de esas tres áreas. Y este programa lo que hace es, a través de distintas mentorías, a través de distintas herramientas, de distintos cursos, poder generar un emprendimiento con, obviamente, su circuito de negocio, con las evaluaciones financieras que se necesita hacer, y obviamente luego de ello se genera un concurso, y este concurso lo que hace es poder adjudicar a las y los jóvenes ganadores el capital inicial para que ellos puedan emprender. Esa es la idea de nuestro programa Mi Emprendimiento. Directora, vamos finalizando y por último, me imagino que contenta igual con el rol que algunos jóvenes cumplieron con la ayuda, algunos se comprometieron, algunos de forma voluntariosa, en algunos se activaron, algunos participaron en ollas comunes, en algunos incluso colaboraron con sus vecinos más cercanos. Y incluso no la están pasando muy bien algunos jóvenes que han tenido que dejar sus estudios, ya sea por ABC motivo, por recursos, por situaciones a lo mejor por una situación de presión mental, por una situación que no se acomoda a las clases online, tantas cosas que han pasado. Pero me imagino igual contenta por el rol que algunos tuvieron y de forma muy voluntariosa también fueron parte de esta pandemia, ayudando, colaborando, aportando. Sí, la verdad es que contentos como institución también, porque creemos que con la pandemia las y los jóvenes, la juventud en general, han sacado lo mejor de sí. Han sacado lo mejor de sí cuando se trata de ayudar a un otro, cuando se trata de ayudar a un adulto mayor, cuando se trata de ayudar a nuestras propias comunidades. Y era algo que no habíamos visto hace bastante tiempo. El poder involucrarse a través de las distintas causas ha sido fundamental también para redefinir finalmente cómo el Estado finalmente trabaja con las juventudes, y eso es algo que obviamente post pandemia hay que volver a evaluar y volver a observar, porque creemos que hoy día el rol de las juventudes es bastante importante y hay que seguir relevándolo para que pueda ser así por mucho tiempo más.
Queremos agradecerle por estar con nosotros en este bloque, Renata Santander Ramírez, directora nacional del Instituto de la Juventud, INJUV, por estar con nosotros. Me encantaría estar en ese grupo etario, pero ya pasé hace bastante tiempo. Pero creo que los jóvenes hoy en día son los que también están generando un cambio, los que están generando una conciencia, los que están generando una participación ciudadana activa. Gracias por estar con nosotros y esperemos tenerla pronto acá en la región de Magallanes. De todas maneras, ahí tenemos de vuelta, así que un abrazo grande a la distancia a todas y todos los que nos están viendo. Muchas gracias también por la invitación. Que esté muy bien, buen descanso, a miles de kilómetros. Ahí está la directora nacional. Chao, chao. Conversando al respecto de cómo se involucraron los jóvenes en esta pandemia, cómo se siguen involucrando y cómo obviamente las líneas de trabajo, donde muchos emprenden, donde muchos tienen una participación ciudadana, social, activa y donde incluso han salido afectados por sus áreas laborales. Así es como un resumen de la juventud, pero a la vuelta hablaremos, ¿sabe qué? Que hay jóvenes que se han activado en pandemia, hay jóvenes que han trabajado en pandemia y que incluso de estas aduanas sanitarias, cuadrillas sanitarias, y que incluso cómo se activaron y cómo comenzaron a involucrarse con esta pandemia, totalmente activos y muy cerca trabajando con ella. Bueno, a la vuelta tendremos dos experiencias de dos jóvenes que son parte importante de la pandemia, pero de una forma activa, trabajando. Vamos a hablar con ellos, no se separen, ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estamos de regreso nuevamente con este siguiente bloque donde estábamos hablando y conversando de los jóvenes. En este bloque hablaremos de la experiencia de ellos. Vamos a hablar con dos quienes están totalmente involucrados con lo que es la contingencia sanitaria y conversando al respecto de cómo se hace este trabajo y este labor a diario. Trabajo de jóvenes en pandemia. Tenemos dos experiencias. Tenemos a Alicia Lomas Muñoz, kinesióloga y trabajadora de barreras sanitarias de la Seremía de Salud. Y también estamos con Diego Navarro Álvarez, psicólogo, coordinador de cuadrillas sanitarias de la Seremía de Salud, que comenzaron a trabajar en pandemia, porque queremos conocer su experiencia, cómo fue. Cuando hablamos que los jóvenes se involucraron de alguna otra forma y comenzaron a trabajar directamente con la pandemia, están ellos dos, así como muchos otros compañeros de ellos. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por compartir este minuto con nosotros, esta experiencia. En nuestro medio regional, hace un tiempo atrás, salió también publicado cómo jóvenes se colocaban overoles o jóvenes se colocaban también ahí a trabajar pulso a pulso, día a día, en la pandemia. Bienvenidos. Hola, gracias por la invitación. Hola. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien, chiquillos? Sí. Súper. Sí, Ya. me escucho bien. Perfecto. Primero vamos a comenzar con Alicia. Alicia, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia cuando hablamos que estos trabajos de jóvenes en pandemia. Tengo entendido que tú me contabas que trabajabas en una aduana sanitaria, pero cuéntanos primero cómo ha sido, primero, cómo llegaste, cómo fue, cómo hoy en día tú eres parte de este, ya sea supervisar, visar, mirar, explicar, educar. ¿Cómo comenzó toda esta historia? Bueno, primero, de nuevo, gracias por la invitación. Como hablamos antes, el llamado fue súper rápido.
fue como en esta fecha del año pasado, porque yo ahora ya pronto cumplo un año, y me llegó el aviso de que estaban necesitando profesionales de la salud para las barreras sanitarias. Yo la verdad ahí desconocía el tema, yo decía, chuta, ¿qué será una barrera sanitaria? Yo me imaginaba que uno iba a estar así como, no sé, en la carretera controlando, no tenía mayor información, pero mandé mi currículum, me entrevistaron, ahí me explicaron de lo que se trataba y luego de eso fue súper rápido. Me dijeron, la entrevista, una cosa se fue un viernes y me llamaron el lunes de la tarde, me dijeron, Alicia, partes trabajando el martes. Así que fue súper rápido, bonito, partí trabajando en el aeropuerto, básicamente en el control de los pasajeros, porque ese tiempo todavía estábamos con un cordón sanitario que se mantuvo por harto tiempo, en el cual uno revisaba la documentación de los pasajeros, principalmente de los casos humanitarios, de los tratamientos médicos. Eso era como lo que uno hacía en el aeropuerto, por ejemplo. Y después me fui a las otras barreras, que eran las que ya eran como más dentro de Punta Arenas, en las cuales trabajamos en la barrera Tres Puentes, que era para el cruce a Porvenir y las personas que se van a Puerto Williams, Ya. y los buses interurbanos a Puerto Natales. Actualmente eso ya no se está realizando porque Punta Arenas ha mejorado considerablemente la condición sanitaria, entonces en fase 4 las aduanas ya dentro de la comuna están suspendidas por el momento. Así que ahora estoy en trabajo administrativo. Nosotros respondemos una plataforma de consultas en la cual los pasajeros, o sea, la comunidad en realidad puede así como hacer preguntas sobre el desplazamiento para cómo desplazarse a través de una aduana sanitaria. Perfecto. Entonces ahí se entrega. Voy a preguntarle lo mismo a Diego para ir conociendo. Diego es psicólogo. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a ser también parte del protagonismo de la pandemia, trabajando ahí en terreno? Porque es diferente cuando uno estaba antes y siguió trabajando, pero ustedes se activaron y empezaron a trabajar en pandemia. Sí, de hecho, primero igual, gracias por la invitación. Y sí, yo formaba parte del Consejo Asesor de Salud Joven, entonces ya de alguna manera conocía un poco el equipo de la Seremi, sobre todo en salud pública, pero hubo un momento en el 2020 que yo no estaba en eso, estaba como en otra cosa, y envié mis papeles para poder trabajar en esa salida de algo. Y claro, me llamaron, fue bastante rápido, así como el de Alicia. Me dijeron, podrías partir esta otra semana y necesitamos a un coordinador para esta nueva estrategia que era cuadrillas sanitarias, que realmente no se sabía nada de eso, era una estrategia bastante nueva en ese tiempo, que estoy hablando de octubre del año pasado. Ya. Y el proceso, digamos, de aprendizaje, adaptación ha sido bastante complejo, o sea, han habido muchos cambios, hay que estarse, digamos, acoplando, ser bien permeable y flexible, digamos, porque todo el tiempo hay información nueva, hay que estarse actualizando constantemente, y me imagino que es algo que también, de alguna manera, también le ha pasado a Alicia, entonces igual hay que tener claro todas esas cosas. Y comprendo un poco lo que dice Alicia cuando menciona de que es complejo también esa situación, porque las barreras me imagino como que debe ser bien complicada también ahí, el hecho de recibir a la gente, de decirle, a ver, usted tiene esto, no puede pasar, no sé, algo así debe ser como lo que tienes que hacer tú, Alicia. Bueno, ahora estás en trabajo administrativo en realidad. Sí. Y Alicia, cuando uno saca, por ejemplo, un resumen de lo que ha pasado, ya tú llevas un año trabajando. Me imagino que la sensación, el día a día, el termómetro que uno puede ir midiendo con las personas igual ha ido cambiando. Creo que hoy en día tenemos otra disposición a educar o a que nos enseñen o que nos vayan restringiendo o que nos vayan revisando los roles que cada uno le puede tocar. Me imagino que igual ha sido como distinto, cómo ha ido evolucionando la gente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, obviamente en su momento, cuando partimos y Punta Arenas estaba
realmente mal, epidemiológicamente, o sea, las cama UCI no había. Entonces ahí habían personas que necesitaban un poquito más de explicación sobre, obviamente, por ejemplo, limitar el desplazamiento. Tú le tienes que explicar por qué no puedes ir a Porvenir, por qué no puedes ir a Santiago, le falta este documento. Entonces ahí era más, no sé si más complejo, pero sí lleva un poquito más de tiempo. Y luego ya cuando la situación empezó a mejorar y se flexibilizó un poco el tema de los desplazamientos, obviamente la disposición de las personas cambió totalmente, y ahora que tenemos el tema del pase de movilidad, es un incentivo bastante grande y las personas se han dado cuenta que la vacunación es súper importante. Porque gracias a eso logras mayor facilidad para desplazarte, para un restaurante, etc. Entonces con esas cosas se ha ido avanzando súper bien, la verdad. Así que eso es como lo actual. Y en tu caso, Diego, ¿cómo ha sido el comportar de las personas, la reacción? Tú hoy en día eres coordinador de cuadrillas sanitarias, me imagino igual recibes la opinión de quienes están ahí en terreno, de los jóvenes. ¿Y qué pasa? Que me da la sensación que en muchas oportunidades, Diego o Alicia, como uno los veía tan jovencitos, quienes eran protagonistas de esto, que a veces como que tampoco uno respetaba tanto la opinión o el consejo. Igual como que en algún momento estuvimos como a la defensiva, hay que decirlo, como que uno está como en el rechazo de que te prohíban, de que te corrijan, de que como que no siempre se recibe de la mejor forma. Hoy en día vamos aprendiendo y eso habla de la tolerancia. ¿Cómo hoy en día es también lidiar con eso como coordinador de cuadrillas sanitarias? Diego, tú que eres psicólogo. Sí, sí, claro. Bueno, primero al principio el tema de la recepción de la gente era, de alguna manera, estaban un poco asustados porque al principio no había mucha diferencia en equipamiento, digamos, en vestuario quizás como con los fiscalizadores. Entonces, cuando veía gente de cuadrillas en terreno, digamos, la gente empezaba a buscar sus cosas y decía, mi carnet de identidad, porque en ese tiempo estábamos en cuarentena, entonces al tiro era la defensiva. Pero ya la gente fue entendiendo de que en realidad el rol de las cuadrillas sanitarias es un rol netamente de promoción de la salud, prevención, educación y también de recoger información de la gente, de cómo se ha sentido en la pandemia, cómo la han vivido, digamos. Y con respecto a lo de cómo ha sido ser como joven, digamos, y trabajar en terreno, sí, de hecho me acuerdo una anécdota que nos contaron uno de los chicos de las cuadrillas, donde una señora como que le preguntaba a uno de ellos qué tenía que hacer su hija para poder ser voluntaria de las cuadrillas sanitarias. ¿Ya? Entonces como que ella creía que su hija de segundo medio podía ser parte de las cuadrillas, como que ella lo veía de esa forma. Ya. Entonces, claro, ahí el facilitador, ¿cierto?, le dijo, bueno, en realidad somos chicos que algunos son estudiantes, de hecho, de la universidad y otros profesionales. Entonces, igual hay gente que profesional, digamos, y de diferentes ramas. O sea, hay kinesiólogos, hay también de nutrición, hay preparador físico, hay asistente social. Hay distintas áreas, digamos, dentro de las cuadrillas que de alguna manera enriquece el poder trabajar con la gente, porque hay múltiples visiones, sí. Entonces se van complementando. Y Diego, por ejemplo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu experiencia? Me imagino que igual hay algunos conocidos, algunos no tan conocidos, y a Alicia le debe pasar lo mismo, pero ¿qué te pasa con esta energía que hoy en día hay, que existen, que son prácticamente llamados de jóvenes, hoy en día de jóvenes que se les dio la oportunidad, de jóvenes que a lo mejor tenían una experiencia o no tenían tanta experiencia, o están vinculados al área de la salud, pero no es su área 100%, y hoy en día están trabajando, y uno ve, yo hace unos días atrás estuve viajando en Santiago, y los que me revisaron eran jóvenes, entonces como que uno ve como esta nueva generación que le dieron una oportunidad incluso en momentos sumamente complejos. También se entiende que era porque tenían unas defensas, tenían mayores defensas, o tenían también la posibilidad de estar más activos. Pero ¿cómo lo ves hoy en día que hayan tomado un rol importante y que se haya hecho este llamado a jóvenes de ciertas edades?
O sea, yo creo que ha sido importantísimo porque la energía que han tenido, digamos, los jóvenes para poder hacer las tareas que se ha tenido que hacer en pandemia ha sido fundamental. Y el hecho de que haya de repente gente joven y de otras carreras que no tengan que ver, por ejemplo, con el área de la salud netamente, casi ni se ha notado, digamos, esa brecha como de conocimientos, porque justamente los que no han tenido mucho que ver con carreras de la salud se han puesto a estudiar más sobre esas cosas, entonces para poder estar como al nivel y poder tener el lenguaje también, para poder llegar con la gente. A mí me pasa eso, al menos con lo que he visto con los chicos de las cuadrillas, y eso se nota. Entonces, por un lado, la energía que han tenido los chicos para poder estar en terreno, porque las cuadrillas sanitarias están todo el tiempo en terreno. Ay, pero a ver, ¿qué hacen las cuadrillas sanitarias? Yo lo he hablado con quienes están a cargo y todo, pero así un resumen muy pequeño. ¿Qué hacen las cuadrillas sanitarias? Las cuadrillas sanitarias se preocupan de recoger información de la gente y de contestar dudas, ¿cierto? Resolver consultas que tenga la gente respecto a cualquier área de temas de COVID, por un lado, y temas de no COVID también, por otro lado. Por ejemplo, y transitan por el centro, ¿no es cierto? Transitan por los lugares de trabajo, ya. Ahí donde donde haya aglomeraciones, donde haya de repente mayor cantidad de gente. Perfecto. También los chicos están en los puntos VAC, también están en las vacunas, ¿cierto? En los puntos de vacunación y así. Perfecto. Y dentro de esa estrategia, ¿cierto? Que es cuadrillas sanitarias, ahora está como, bueno, ya está una subestrategia, digamos, por decirlo así, de cuadrillas sanitarias en tu barrio, y otra que está como naciendo también, que es un poco más local, que es cuadrilla laboral. Entonces, por un lado, cuadrilla sanitaria en tu barrio, que está trabajando con dirigentes sociales, con juntas de vecinos, y por otro lado, ¿cierto? Las cuadrillas laborales, que está trabajando con empresas, ¿cierto? Dando también la información, entregando información sobre autocuidado, las normas, aforo, etc. Perfecto. Y en tu caso... Entonces, de alguna manera, las cuadrillas sanitarias, en este sentido, ha sido fundamental porque como vamos avanzando de fase, se hace cada vez más importante el tema de la promoción, la prevención. O sea, van a tener harta tarea ahora para el 18 entonces. Sí. Ay, me faltó mencionar las cuadrillas escolares. Que Ay, qué esa es interesante. otra área que también. Mira, y más ahora que están también con clase. Y en tu caso, Alicia, como aduanas o barreras sanitarias, ¿cuál es la pega en sí, en general, de los jóvenes que hacen? En general ahí es la revisión de documentación al momento del viaje. Entonces, como cuando estábamos con cordón y había que tener un motivo de viaje para salir o para entrar, se revisaba principalmente lo de, como te había mencionado antes, los casos humanitarios, que era, por ejemplo, cuando alguien tenía un familiar enfermo en Santiago y tenía que viajar, obviamente, a verlo, los tratamientos médicos y la residencia, me parece mucho. Eso. Y eso era como lo macro. Ya. Y ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo, obviamente la revisión en el aeropuerto, es la revisión del pase de movilidad, del pasaporte sanitario y del examen PCR o antígeno que te hagas para entrar a la región. Súper importante. Yo encuentro, a mi criterio, lo más importante ahora, porque nosotros nos basamos en la resolución 1937, que es una resolución ministerial, pero como regional, que indica que las personas que ingresen a la región de Magallanes y a Cabo de Hornos tienen que sí o sí tener un PCR 72 horas antes del viaje o un antígeno 48 horas antes del viaje. Perfecto. Para mí eso ha sido fundamental para el control de la pandemia aquí en la región. Es verdad, es muy importante eso y que sea para todo tipo de viajero que ingresa a nuestra región. Exactamente. Diego, Alicia, le voy a hacer a ambos la misma pregunta. ¿Algún momento tuvieron temor de contagiarse? No sé si alguna vez estuvieron contagiados también, pero no es lo mismo estar cuando ustedes, los jóvenes, se colocaron el overol, que salió también en nuestro medio regional una publicación al respecto, una nota al respecto de los jóvenes trabajando en pandemia. El joven a lo mejor no es tan temeroso, pero también tiene una familia detrás. Entonces me imagino que igual hubieron opiniones al respecto. Estaban trabajando in situ, con gente, expuestos. No sé si se habrán contagiado o no en algún momento, pero quiero que me den su opinión al respecto si alguna vez
¿Tuvieron temor? O cómo manejaban esa incertidumbre, ese temor, esa ansiedad, para también ser parte de un equipo que pueda salir a terreno, que pueda trabajar en conjunto y entregar también la tranquilidad a la familia. Sí, Alicia, no sé si... Dale, Dieguito, dale tú. Personalmente yo no estoy invicto, no me he contagiado de COVID, pero sí he tenido temor. Al principio al menos igual era como... tenía mucho resguardo y en realidad lo sigo teniendo. Pero claro, de no contagiarme. Y sí veía, por ejemplo, eso se ve reflejado también en mi entorno. O sea, el hecho de que yo haya comenzado a trabajar, por ejemplo, en la Seremi de Salud y entonces la familia se imagina, pues entonces tú vas a estar trabajando con gente que de repente esté contagiada, entonces te puedes contagiar más fácilmente. Entonces uno tenía incluso un protocolo para poder entrar a la casa, se sacaba la ropa, la dejaba en un lado, te sacabas las mascarillas, te lavabas las manos, tenías que hacer todo un operativo, digamos, para poder entrar a tu casa y recién saludar a tu familia y estar bien. O sea, pero no, jamás me contagié, no me he contagiado hasta ahora de COVID. Y eso que, claro, los testeos regularmente se hacen, entonces estoy invicto hasta el momento. No sé tú, Alicia. No, yo sí me contagié. Ah. Sí, yo sí me contagié. Pero yo la verdad nunca supe así como dónde estuvo el contagio, porque igual era bien cuidadosa, soy bien cuidadosa, pero en ese tiempo era más. Y bueno, yo como soy kinesióloga, estaba trabajando en una consulta particular. Entonces, ahí yo ya venía con un protocolo como el que decía Diego. Entraba a mi casa, me sacaba ya todo el te contagiaste el antes tema. de trabajar, ¿no es cierto? No, cuando entré. Cuando entré. Fue ya. como justo. Ya. Sí. Así que... Pero la verdad, de hecho, ahí sirvió el tema de la estrategia porque yo me enteré por un testeo que nos hicieron a todos los funcionarios. Ya. Fue justo para el 18 de septiembre del año pasado. Mira. Y de repente fuimos, mi jefe dijo todos, no sé, a las 10 de la mañana en el bioclimático. Ya, ok. Y de repente así como... Y después me llaman al día siguiente y me dicen, Alicia, saliste positiva. Y así como, ¿qué? Si no me dolía nada. Asintomática total. Así que, claro, bueno, pasó. Y obviamente ahí me preocupé más porque obviamente yo había estado con mi mamá y mi abuela así, obviamente compartiendo, viviendo juntas. Entonces ahí obviamente uno dice, chuta, ahí uno como que le entra el susto. Pero la verdad pasó y hasta el momento súper bien. Chiquillos, ambos son activos de esta pandemia en el sentido de que están ahí controlando, colocando el hombro, ayudando, de cierta forma dándole el aguante igual un poco a lo que es el lado de la primera línea. Han pasado 17 meses, ha sido bastante agotador y creo que vamos a seguir trabajando, tener que seguir trabajando en la misma línea. Hoy en día todavía no ha cesado, ha parado. Me da la sensación que hablar de fiestas patrias también nos coloca un poquito en la urgencia, un poquito ahí como nos preocupa. ¿Qué mensaje, porque ya con esto lo estamos despidiendo, podrían entregarle a la comunidad? Se lo pregunto primero a Alicia. Bueno, primero que todo, no bajar la guardia, porque con este tema de la variante Delta ahora no tenemos mayor información. O sea, no estamos igual que el principio de que no se sabía cómo era, pero no hay que bajar la guardia, tener mucho ojo en las reuniones familiares, ahora sobre todo en el 18 que están próximos, lavarse las manos y usar la mascarilla bien. Bien, eso. No bajo la nariz, porque ese es un tema que todavía cuesta y uno lo ve bastante, que de repente la mascarilla así por cualquier parte y a veces de la hasta en el cara cuello uno la ve, abajo. o en la pera. Ese es como el mensaje, pero la verdad la comunidad magallánica se ha portado bastante bien, así que hay que felicitar porque de haber estado muy mal, ahora estar muy bien. Exacto. Fue un avance muy notorio y satisfactorio también para uno que trabajamos de repente ahí como
no en primera línea, pero sí son parte, ayudando al igual, control de la son pandemia. parte. Igual el hecho de estas cuadrillas, porque hoy en día ustedes representan más que mal a todos los que están trabajando en esta área que usted trabaja, como a la aduana de sanitaria de la Seremía de Salud o las cuadrillas de la Seremía de Salud. Y en el caso de Diego. Sí, quizá el mensaje que, al igual que Alicia, el hecho de seguir usando, de no bajar la guardia, digamos, de usar bien los EPP o las mascarillas, ¿cierto? El lavado de manos constante, el uso del alcohol gel, pero también el llamado también a testearse y estar constantemente testeándose para saber si estoy contagiado o no, y si no lo sé, bueno, saberlo, porque de ese modo igual vamos a tener un mayor control, o sea, resaltar un poco el TTA, o sea, el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, para que pueda, porque esto de alguna manera ha hecho que haya mejorado también, aparte del trabajo que está haciendo Alicia, por un lado en barreras, pero también el control que se tenga, digamos, de los puntos donde haya virus, donde haya contagio. Entonces igual es importante que se testeen constantemente. Y que ojalá también se vayan respetando el tema de los aforos en las juntas, ahora en el 18. Eso, básicamente. Sí, yo quiero agradarle... Ahí quiero acotar algo. Dígame. Ahí quiero acotar algo. Y complementar lo que decía Diego, porque acá Chile de repente, obviamente, en algunas cosas, como que uno dice así como podría ser mejor, pero el tema de los testeos, acá son gratis y los resultados están en casi 24 horas o menos a veces. Entonces, si tú tienes un síntoma, puedes ir a un CESFAM, o si no tienes síntomas, pero sospechas de algo, puedes testearte y gratis. Entonces, ese tema es súper relevante porque en otras partes, como en España, por ejemplo, un PCR está alrededor de, no sé, 80.000 pesos chilenos, un PCR. Y acá no, entonces uno tiene el acceso casi libre y como que uno tiene que aprovechar eso. Eso. Buen consejo ahí. Eso era lo que quería Les quiero agradecer a Alicia, Diego, honor al tiempo, un abrazo gigante para ustedes. Gracias por el día de hoy estar ahí en esta primera línea y también trabajando en las diferentes cuadrillas y también protegiendo y entregando el aprendizaje, la enseñanza, la educación, no solamente a los más grandes, sino que incluso a toda la región. A través de ustedes, un gran abrazo para todos quienes están trabajando en esta área. Que esté muy bien, muchas gracias. Chao, Diego, chao, Alicia. Chao, gracias. Chao. Así es, el día de hoy finalizamos de esta forma con nuestros jóvenes, que ellos se pusieron en la primera línea, trabajando incluso en plena pandemia. Ellos son algunos de los representantes de cómo hoy en día la juventud está muy ahí con esta pandemia tomando un rol protagonista. Agradezco a ustedes la sintonía, muchas gracias, que tengan un buen descanso y nos volvemos a ver el próximo martes en su programa Retruco. Que esté muy bien. Si algo queda, lo revivo y lo vuelvo a enterrar. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.